Bienvenidas a la inducción de Rotras Bay relacionada con términos VAX, que son de suma importancia conocer y que aplican para todos los colaboradores independientemente de su tipo de vinculación. Comencemos entonces por conceptos muy importantes como lo son la corrupción y el soborno. ¿Qué es corrupción? La corrupción es el abuso de poder encomendado para obtener beneficios personales o indebidos. Puede manifestarse en múltiples formas, como la malversación de fondos, el nepotismo, la manipulación de información o el uso indebido de recursos de la organización. La corrupción debilita la integridad de las instituciones, distorsiona los procesos comerciales y pone en riesgo la reputación y la sostenibilidad de la empresa. ¿Qué es el soborno? El soborno es una forma específica de corrupción que consiste en ofrecer, prometer, dar, recibir o solicitar algo de valor. En este caso puede ser dinero, regalos, favores, privilegios, entre otros, con el fin de influir de manera indebida en las acciones o decisiones de una persona en el ejercicio de sus funciones. El soborno puede ocurrir en el sector público o privado y representa una grave violación a los principios de transparencia, legalidad y equidad. La corrupción y el soborno van ligados, ya que la persona corrupta es quien ostenta un cargo que puede influir sobre los demás y a través de esta influencia ofrece beneficios para que las personas hagan o dejen de hacer algo que lo beneficie a él, a un tercero, a una empresa o a un grupo de personas. Todo esto de manera oculta para los directivos o para los entes de control, con el fin de llevar a cabo actividades que van contrarias a los principios morales y éticos definidos por la empresa. ¿Qué es lavado de activos? Lavado de activos es toda conducta mediante la cual una persona adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, guarda o administra bienes provenientes de actividades ilegales, con el propósito de darles una apariencia de legalidad. Este delito suele estar vinculado a actividades como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas o la financiación del terrorismo. El lavado de activos cuenta con 3 etapas. La primera sería la etapa de la colocación. En esta etapa es el momento en que los fondos ilícitos ingresan por primera vez al sistema financiero o económico legal. Es la etapa más vulnerable a la detección por parte de las autoridades. En esta etapa tenemos, por ejemplo, los depósitos bancarios fraccionados, compra de bienes de alto valor como vehículos, joyas o cambios de moneda. La segunda etapa es la transformación. En la transformación o encubrimiento, aquí se busca disfrazar u ocultar el origen ilícito del dinero mediante múltiples transacciones, movimientos financieros complejos o conversiones de activos. Tenemos, por ejemplo, las transferencias internacionales entre empresas fachadas, la compra y venta de valores o activos digitales, o facturaciones falsas o sobrevaloración de bienes. Y por último, tenemos la integración. La integración es cuando este dinero que ya está lavado reingresa a la economía formal con una apariencia de legalidad, permitiendo que el delincuente disfrute de él sin levantar sospechas. Aquí, por ejemplo, tenemos la inversión en negocios legales, que podrían ser hoteles, restaurantes, en el sector transporte también, compra de inmuebles o participación en licitaciones o contratos que dan apariencia legal. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar caer en este delito? Todas las personas tenemos que tener primero conciencia sobre los riesgos y las consecuencias de este delito y evitar siempre participar de manera consciente o inconsciente en estas actividades y tener claro cuáles son las señales de alarma para evitar ser víctima de ellos. Por ejemplo, debemos evitar dar información personal a desconocidos, no acceder a ofertas económicas con un margen de ganancia muy elevado. Ejemplo, hay que invertir 100,000 pesos en un proyecto y se va a ganar en un mes 1,000,000 de pesos. Este tipo de actividades con rentabilidades tan altas en su mayoría de veces
o son pirámides o son métodos que emplean las organizaciones delictivas para hacer lavado de activos. También podemos evitar prestar cuentas y el nombre para recibir dineros desconocidos de alguna persona. Es muy importante tener en cuenta estos tips de prevención que debemos tener cada uno de nosotros para prevenir caer como víctimas y mucho menos acceder conscientemente a participar en este tipo de actividades. ¿Qué es la financiación del terrorismo? La financiación del terrorismo consiste en proporcionar, recolectar o transferir fondos, directa o indirectamente, con la intención de que se utilicen o con el conocimiento de que serán utilizados para cometer actos terroristas o para sostener a personas u organizaciones terroristas, independientemente si estos recursos provienen de actividades lícitas o ilícitas. Primero, partamos de qué es terrorismo. El terrorismo es un acto intencional para causar daño, muerte o lesiones graves a personas civiles o entidades oficiales. Es generar hostilidad y proporcionar un conflicto armado. Tiene como fin intimidar a la población, constreñir al gobierno o a cualquier organización nacional o internacional para que se abstenga de hacer algo o para que hagan algo en beneficio de estas entidades. Y la financiación del terrorismo es entregar dineros para que esos grupos al margen de la ley puedan cumplir con sus cometidos. A diferencia del lavado de activos, que busca dar apariencia legal al dinero ilegal, la financiación del terrorismo, el dinero puede ser legal o ilegal, pero se destina a fines criminales. Puede incluir donaciones disfrazadas, transferencia entre empresas pantallas, uso de ONGs falsas o incluso financiamiento cruzado desde actividades aparentemente legítimas. Se vincula a delitos como el tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión o contrabando, entre otras. ¿Qué es la proliferación de armas de destrucción masiva? La proliferación de armas de destrucción masiva se refiere a la producción, adquisición, desarrollo, transferencia, almacenamiento o uso de armas, ya pueden ser nucleares, químicas o biológicas, así como de sus componentes, materiales o tecnologías asociadas por parte de estados o grupos armados o actores no estatales. ¿Por qué es un riesgo global? Porque pone en peligro la seguridad internacional y regional. Puede ser utilizada por grupos terroristas o por estados agresores, y su uso puede tener efectos catastróficos en la población civil y en el medio ambiente. ¿Cómo afecta a las empresas? Aunque la mayoría de las empresas no tiene relación directa con el armamento, pueden ser utilizadas sin saberlos como medio para exportar material de uso dual, por ejemplo, químicos o componentes electrónicos sensibles que se utilizan para la fabricación de estas armas, servir como intermediarios en transacciones que oculten el destino final de los productos peligrosos, o transportar mercancías vinculadas a programas de armas no declarados. Teniendo en cuenta lo anterior, la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo se basa en que ambos delitos usan mecanismos similares, como las transferencias, empresas fachadas y movimientos financieros complejos, para ocultar el origen o destino del dinero. El lavado de activos busca dar una apariencia legal al dinero ilegal, y la financiación del terrorismo busca ocultar fondos destinados a apoyar actos o grupos terroristas, incluso si el dinero es legal. Normalmente el lavado de activos es la mayor fuente de recursos para financiar estas actividades terroristas. ¿Cómo podemos prevenir en Rotrasbay el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Rotrasbay, como empresa socialmente responsable, previene el ingreso de actividades ilícitas o financiación de actividades terroristas. Para ellos contamos con políticas y procedimientos para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, tales como verificación de clientes, destinatarios, empleados, proveedores, contratistas y terceros, control y trazabilidad de las operaciones a través de sistemas tecnológicos que nos permitan tener
al día a día el movimiento de nuestra mercancía, capacitación al personal para detectar y reportar riesgos, aplicación de listas restrictivas y validaciones documentales y cumplimientos de los lineamientos, por ejemplo en BACS y SARLAF, que nos permite ser una empresa responsable y evitar caer en este tipo de actividades. Es responsabilidad de todos conocer y trabajar bajo los principios de honestidad y transparencia en todo momento. En este momento vamos a entrar a hablar de las actividades inusuales y sospechosas. Las operaciones inusuales y sospechosas son movimientos financieros o comerciales que se apartan de lo normal o lo esperado y que pueden indicar la existencia de actividades relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Una operación inusual es una transacción o comportamiento que no encaja con el perfil, actividad económica o historial de un cliente, pero que aún puede ser calificada como legal. Esta se debe analizar. Ejemplos de una operación inusual puede ser un cliente que insiste en pagar en efectivo montos altos sin justificación, solicita urgentemente un transporte con un origen y un destino poco usual o poco utilizado en sus operaciones normales, o que realiza un cambio repentino de carga o frecuencia del uso del servicio. Las operaciones sospechosas es una operación que luego de ser analizada presenta indicios suficientes para creer que puede estar vinculada con actividades ilícitas, como el lavado de activos o financiación del terrorismo. Esta debe ser reportada. Por ejemplo, de una operación sospechosa podemos tener un cliente que insiste en omitir datos en documentos de transporte, uso de terceros para contratar el servicio sin explicación clara, renuncia a entregar documentos de identificación o facturación. Como operación sospechosa u operación inusual, podemos hablar de toda acción que no coincide con el perfil de ese cliente. Adicional, nosotros podemos alterar sobre un posible caso de estos delitos de una operación sospechosa o una operación inusual por parte de un cliente, un tercero, un proveedor, hasta un compañero. Es decir, no solo las actividades sospechosas se las podemos detectar a un cliente, a un compañero de trabajo, a un proveedor o a un contratista. Toda operación sospechosa debe ser reportada ante la OIAF para que ellos, a través de una investigación financiera, puedan detectar si efectivamente hay señales de que posiblemente sea un caso de lavado de activos o financiación del terrorismo, ¿cierto? Otro ejemplo que podemos dar, que el cliente me diga, voy a consignar mitad del servicio desde una cuenta de una persona natural y otra mitad desde la cuenta de la empresa o por pequeños montos a nombres de diferentes empresas o diferentes personas. Todo esto son actividades sospechosas, las cuales, como ya les mencioné anteriormente, deben ser reportadas para que la entidad competente realice sus respectivas validaciones y pueda determinar si son provenientes de un delito o no. ¿Qué son los delitos relacionados con el comercio internacional? Los delitos relacionados con el comercio internacional son actos ilegales que se cometen en el contexto de operación de importación o exportación o tránsito de bienes y servicios entre países y que violan las normas aduaneras, comerciales, fiscales o de seguridad internacional. Los ejemplos más comunes que se pueden presentar son el contrabando, que sería ingreso o salida de mercancías sin declarar o sin pagar impuestos, la falsificación de documentos aduaneros o comerciales, el lavado de activos mediante el comercio de importación y exportación, el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas como armas, drogas, productos falsificados, especies protegidas, etc. Su fracturación o sobrevaloración de la mercancía para ocultar el origen o el destino del dinero y la utilización de empresas fachadas o intermediarios ficticios. Aquí es muy importante tener en cuenta que las condenas por lavado de activos se suman hasta 3 veces más en años de condena cuando este delito tiene relación con las actividades del comercio internacional. Prevenir este tipo de delitos. Entonces, tenemos no obviar ningún tipo de procedimiento dentro de la vinculación de clientes, proveedores o contratistas.
Corroborar que la documentación entregada por el cliente concuerde con la mercancía a transportar. Dejar registro fílmico o fotográfico del personal involucrado en la entrega de la mercancía. Inspeccionar detalladamente la mercancía y sus accesorios con especial atención a cajas destapadas, compartimientos ocultos o soldaduras recientes. No pernoctar en lugares no autorizados para evitar riesgos de contaminación de mercancías. De igual forma, es importante prevenir y todos los días antes de iniciar ruta, inspeccionar, darle una revisada y que todo concuerde con el estado en que se dejó en la noche. Que no encontremos señales, por ejemplo, de manipulación. No aceptar transportar personas, mercancías o paquetes no autorizados y no remisionados por la empresa. Y reportar al oficial del cumplimiento cualquier acto sospechoso. Entonces, para hablarles un poquito del oficial de cumplimiento, de cómo se reportan esas actividades, es importante que conozcan las etapas del proceso contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. De esta forma es que prevenimos que la empresa esté inmersa en estas situaciones. Nosotros ofrecemos un servicio de transporte de mercancías, vehículos, maquinaria amarilla en general, de cualquier tipo de mercancía al cliente. Entonces, muchas veces se puede presentar que con ese cliente tenemos una sospecha de una actividad inusual, que ya hace un momento hablamos de lo que son operaciones inusuales y sospechosas, y que nos puede dar indicio de que algo no está bien con ese servicio. En este caso, hay un ente que nos regula a todas las empresas de transporte y es el Ministerio de Transporte. Resulta que según disposiciones del Ministerio de Transporte, toda empresa que tenga autorización de prestar servicio de carga debe implementar algo que se llama SARLAF. Entonces, a través del SARLAF, nosotros debemos tener unas medidas de prevención, debemos contar con unos controles y dentro de este SARLAF también hay algo que se llama oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una persona, inicialmente que pertenezca a la empresa, que tenga un cargo directivo o que tenga un cargo de decisión, pero que no sea ni accionista de la organización y es el ente de control entre el proceso de la empresa y el Ministerio de Transporte, adicional de otras entidades que nos vigilan. En Rotras Bay, el oficial de cumplimiento se encuentra en la oficina de Medellín y es quien se encarga de recopilar esas situaciones que son inusuales y reportarlas. ¿A quién la debe reportar? Se reporta a la OIAF. La OIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero y a esta entidad reportamos varias cosas trimestralmente. Todas las transacciones con los clientes que hayan superado un monto determinado por esta entidad y realizamos unos reportes de ausencia de operaciones sospechosas, que eso sería el ROS. El ROS significa reporte de actividades o operaciones sospechosas. Cuando hay una situación le llamamos un reporte ROS y cuando no, entonces reportamos una ausencia de ROS. Pero siempre de manera trimestral se debe realizar este reporte. Es muy importante conocerlo y que ustedes estén al tanto de esto porque no solo el oficial de cumplimiento puede reportar una actividad sospechosa. Cualquier persona puede hacerlo en calidad de anónimo y no tiene que ser el oficial de cumplimiento de una empresa, puede ser una persona natural. Pero si en este caso yo trabajo para Rotras Bay, el conducto regular es reportar esta situación al oficial de cumplimiento, no al gerente, no al accionista, no al líder, al oficial del cumplimiento, porque es quien tiene todos los accesos y las facultades para reportar esta situación. Es importante que nosotros tengamos claro que toda actividad sospechosa que reportemos es confidencial. No va a tener repercusiones sobre nosotros, pero sí debemos contar con el suficiente material probatorio para que determinemos si es una actividad sospechosa o no es una actividad sospechosa. Estos reportes no los podemos hacer simplemente porque escuché, porque me contaron, porque yo creo, sino que tenemos que tener suficientes argumentos, pruebas o material que nos ayude a identificar que si hay un caso o una posible actividad que pueda poner en riesgo las actividades de Rotras B. Esto para poder reportar a la OIAF.
En este caso ya la OIAF hace su respectiva investigación interna y luego hace su respectivo reporte a la Fiscalía. La Fiscalía investiga y si esa actividad sospechosa es contundente, la OIAF investiga todo lo que tenga que ver con los movimientos de dinero, es decir, con la parte financiera de esta actividad sospechosa, y la Fiscalía se encarga de investigar si el movimiento sospechoso está relacionado con lavado de activos o financiación del terrorismo. Ya si en caso de que se determine que sí, viene la etapa del juzgamiento, que ya lo hace directamente la rama judicial y puede interponer sanciones, ya sean penales o de otra índole. Dejando esto claro, ahora les quiero hablar de qué son las conspiraciones internas. Conspiraciones internas son acuerdos, acciones o colaboraciones ilícitas entre empleados o personas vinculadas a la misma organización con el fin de cometer actos que violan la ley, las políticas internas o comprometen la seguridad, integridad o reputación de la empresa. ¿Cuáles son las características claves? Ocurre dentro de la empresa o con participación del personal interno. Suelen involucrar engaños, fraudes, manipulación de procesos o filtración de información. Pueden estar relacionadas con delitos como robo, corrupción, lavado de activos, contrabando o facilitación de actividades criminales, como por ejemplo en lo que nos aplica a nosotros, facilitación de actividades criminales dentro del transporte. Si somos testigos o tenemos sospechas de que se está fraguando alguna actividad para hacer daño a la organización o a una persona dentro de la organización, también debemos reportarlo a través de los diferentes canales de denuncia que tiene la empresa. Entonces, de todo lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿qué medidas tiene Rotrasbay para evitar caer en alguno de estos delitos? Inicialmente, Rotrasbay aplica lo que es el SARLAF. El SARLAF es el Sistema de Administración de Riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Este cuenta con un conjunto de políticas, procedimientos, herramientas y controles que permiten a la empresa prevenir, detectar y reportar las actividades sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Su objetivo busca proteger la integridad del sistema financiero, la reputación de las empresas y garantizar el cumplimiento de las normas legales y regulatorias, evitando sanciones y afectaciones económicas o reputacionales. En este caso, a partir de la resolución 2328 del 6 de marzo de 2025, todas las empresas de transporte deben implementar y cumplir con las disposiciones SARLAF. Adicional, Rotrasbay es una empresa certificada en BACS. BACS es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con el gobierno y organismos internacionales, mediante la implementación de un sistema de gestión en control y seguridad enfocada en la prevención de actividades ilícitas como el contrabando, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, terrorismo, dentro de la cadena logística de comercio internacional. Como siempre les he dicho, hablamos de prevención. Hacemos todo para que no se materialice un riesgo, pero no quiere decir que en algún momento no se puede materializar. Lo que hacemos es tratar de controlar estos riesgos y minimizarlos para que las posibilidades de que se materialice sean mínimas. Nosotros estamos certificados BACS desde el año 2019. Somos auditados de manera anual para garantizar que todas las actividades que relacionamos sean vigiladas por todas las áreas. Por esto, todas las personas que están vinculadas a Rotrasbay, sin importar su tipo de vinculación, han pasado por un proceso, ya sea un proceso de polígrafo, todos tenemos unas verificaciones de antecedentes, todos debemos participar en capacitación de seguridad, todos tenemos registro de huellas, de firmas de documentos, de autorización de consulta, de confidencialidad y demás, porque estos son lo que nos exige en sus estándares BACS. Partiendo de los requisitos legales y reglamentarios, diseñamos políticas internas, procedimientos, capacitaciones, que nos permiten dar a conocer las señales de alerta
comportamientos esperados y la importancia de usar canales de denuncia para reportar cualquier actividad sospechosa. En este caso, la empresa cuenta con un buzón ético que constituye un mecanismo de denuncia para poner en conocimiento cualquier comportamiento antiético o ilegal. Para esto también contamos con el correo y la línea telefónica del oficial de cumplimiento, buzones físicos en las dos oficinas y un comité de ética que está conformado por los mismos miembros del comité de convivencia laboral más el oficial de cumplimiento, que estarán atentos y están dispuestos a recibir todas estas denuncias. Como lo mencionamos anteriormente, las denuncias son de carácter confidencial. No van a tener ningún tipo de represalias contra la persona que denuncia. Les agradezco mucho la atención y los invito a implementar estos tips de seguridad para garantizar que ni ustedes como personas naturales ni Rotras Bay se vea inmersa en ninguno de los delitos de la cadena del comercio internacional.